No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía al Espíritu Santo por la conversión y necesidades de Dora Camargo y demás familiares, intención de María. Por las almas de Mateo Daniel García, Carmen Pérez Rojas, Omar Fernando y Rudestela Neuque Rojas, intención de Janet García. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Así me dijo el Señor: vete y cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero que no lo toque el agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñé. Me volvió a hablar el Señor: toma el cinturón que has comprado y llevas ceñido, levántate y ve al río Éufrates, escóndelo allí entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates según me había mandado el Señor. Pasados muchos días me dijo el Señor: levántate, vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces me vino la siguiente palabra del Señor: así dice el Señor, de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras,
que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me adherí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ellas fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento. Pero no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Despreciaste a la roca que te engendró. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos, pero yo les daré celos, con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua. Despreciaste a la roca que te engendró. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy tenemos unas palabras que son bastante contrastantes, unas que son como muy negativas y otras que son muy positivas. Las negativas las tenemos en la lectura del profeta Jeremías, que como ya hemos dicho era un profeta bastante especial, un hombre muy comprometido con su pueblo, pero también muy comprometido con Dios. Es un hombre que lleva la palabra de Dios en sus entrañas. La palabra de Dios, dice Jeremías, es algo que me sabe dulce al paladar, aunque me amarga las entrañas, pero es que el Señor me conmueve como un fuego por dentro. Y entonces este hombre muy comprometido, muy lleno de Dios, tiene que cumplir aquella misión que le encargó el Señor precisamente de ir a anunciar lo que escuchamos, una palabra dura para el pueblo de Jerusalén. Así como el pueblo de Israel, que eran las 10 tribus del norte, que 200 años se había desaparecido porque vinieron los pueblos asirios, los del más al norte, y los deportaron, así también pasará con esta casa de Judá. Son 2 pueblos, Israel, las 10 tribus del norte, y la casa de Judá. Pues ya los del norte habían desaparecido. Ahora le toca anunciar a Jeremías
que por la soberbia, como dice hoy, por esa enorme soberbia que han cogido allí en la casa de Judá en Jerusalén, también tienen que ir al destierro. ¿Y cuál es esa soberbia, queridos hermanos? La soberbia es una cosa tremenda. Dios se ha hecho un pueblo, lo ha formado desde antiguo, le ha hecho una casa, le ha dado una tierra que emana leche y miel, le ha dado una ley diferente a todos los pueblos. Los demás pueblos tienen reyes, faraones, emperadores, gente que está arriba y somete a los demás porque un rey es el dueño de todo, de las personas, de los animales, de las tierras, y dispone a ellos a placer porque es el rey precisamente por eso. Y Dios dice, en la tierra prometida que emana leche y miel, ninguno será rey, todos serán hermanos, se dividirá la tierra en partes iguales. Ese es como parte así resumidamente del sueño de Dios, que si uno lo lee en el Antiguo Testamento es una cosa tremendamente fascinante y maravillosa. Eso nunca se había escuchado en la tierra. Todos los pueblos funcionan como con el mismo esquema. Un rey y los otros son los súbditos o esclavos que tienen que obedecer y hacer lo que mande el rey. Por ejemplo, el faraón, con todo lo que implica el faraón, que tenía el título de Dios, el Señor de la tierra de aquellas épocas. Pues resulta que el pueblo que Dios quiere tiene que ser un pueblo diferente donde Dios reine. Pero la gente de esta tierra prometida le parece extraño vivir así. ¿Cómo así que somos un pueblo sin rey? Queremos un rey como los demás pueblos. ¿Cómo así que nosotros tenemos que dividirnos las propiedades en partes iguales, la tierra y lo demás? No, vamos a meter un sistema de comercio. Y metieron el sistema de comercio. Y comerciar significa tener habilidades para comerciar y contar con mucha suerte y fortuna. Y por eso entonces alguien tenía una tierra y ponía unos sembradíos, a uno les producía y se volvían ricos, como las parábolas que presenta Jesús de un hombre que tuvo una gran cosecha y lo único que puede pensar es que voy a hacer unos grandes graneros para almacenar mi cosecha. Claro que la parábola dice, necio, esta noche te van a pedir el alma, ¿para quién va a hacer todo eso? Entonces es un sistema en el que más acumule y el que más tenga va a ser más rico. Ese sistema se metió entonces en la tierra prometida. Y a los que de pronto tenían sembradíos, si les iba mal, porque eso también depende de muchos factores, pues les tocaba venderse como esclavos o como siervos a los que les iba bien, y empezó toda una cadena de injusticias, llegando a decir los profetas inclusive que los hermanos, véndela a los hermanos por un par de sandalias. ¿Eso qué es? ¿Cómo así decían también que las deudas tienen que perdonarse en los años jubilares? Cada 7 años había que perdonar las deudas y cada 50 años había que restituirlo todo como a su estado original, más o menos, y a ellos les parecía extraño. ¿Qué pueblo había vivido de esa manera antes? ¿Y qué pueblo vive actualmente, por decirlo así, donde cada cierto tiempo en años jubilares, que tiene que ver con el número 7 años y 7 semanas de años, o sea, cada 49 o 50 años se vuelve a hacer todo de nuevo? ¿Cómo es eso? Y dijeron, no, igual que los demás pueblos donde todos comercian, donde todos alteran las pesas y medidas, donde todos se roban, bueno, eso lo metieron allá. Y para sostener eso moral y religiosamente, pues hay que acudir a unos dioses de la prosperidad, de la abundancia, de las cosechas y una cantidad de cosas, para que el que tiene cosechas le vaya bien en sus cosechas. Y entonces adoraban los dioses de la fertilidad, y a los que quieren fama y fortuna, especialmente la fortuna, también tienen otros dioses, y eso genera o sigue
generando esa cadena de injusticias. Y eso llena de soberbia, especialmente a los que son más hábiles para hacer negocios. Pues dice Dios, aquí debe reinar Dios, y Dios no está reinando. Ni la casa de Israel, ni la casa de Judá. Por eso me retiro de acá. Y fue cuando le tocó al pobre Jeremías avisarle a la casa de Jerusalén, ustedes también van al destierro. Y le hicieron la vida imposible al pobre Jeremías, porque ¿cómo era posible que anunciara ese tipo de cosas? No se puede hablar así, no se puede decir que van a destruir el templo, ni nada de eso. Y entonces le hicieron la vida imposible al pobre Jeremías. Y por eso Dios le pone unos signos muy sencillos. En este caso nos habla de un cinturón costoso hecho de lino. El lino fino, costoso, para ceñir la cintura de las túnicas que se ponían. Y entonces le dice, es que yo ceñí a mi cuerpo el pueblo o la casa de Israel y la casa de Judá, pero ese pueblo ya no quiere estar pegado a mí. Por eso vete al Éufrates. El Éufrates es el río principal del imperio de Babilonia, allá en Nínive. Allá los voy a poner y mételo allá entre las piedras por tanto tiempo, y cuando descubre, después de cierto tiempo, ese cinturón está podrido, no sirve para nada. Así es esta casa que se alejó de mí, que no quiso seguir mis criterios, mis mandatos, no quiso seguir mi sueño, por decirlo así, y va a ser un pueblo que no sirve para nada. Palabras más o menos que utilizaba Jesús también en sus sermones. Por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve eso? Para tirarla. Se le perdió su esencia. Y entonces ese es el contexto de las palabras que nos dice hoy Jeremías. Las personas que, sintiéndose en momentos de prosperidad, en momentos de riqueza, se les llena de soberbia el corazón y se ponen por encima de los demás, cometiendo injusticias a los que no tienen tales habilidades. Pues ese pueblo no sirve. Caso contrario, entonces, nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo de las parábolas, el capítulo 13. Es que cuando uno quiere construir el sueño de Dios, entre comillas, ojalá uno pudiera entender bien ese sueño de Dios, ese proyecto de Dios. Usted quiere hacer el proyecto de Dios. El pueblo de Israel quiso hacerlo. ¿Qué es lo que dice allá la ley de Moisés? ¿Qué dicen los profetas? Y lo único que encontraban eran palabras grandilocuentes. Nuestro pueblo, que está dirigido por Dios y cuya capital es Jerusalén, será el pueblo más grande de toda la tierra, el más poderoso, y todos se nos someterán, porque así dicen los profetas. Vendrán los camellos cargados de oro y plata de todas las naciones. Y ellos pensaron que era poder político, militar y económico a gran escala. Y por eso ellos decían, nuestro pueblo es como el cedro del Líbano, unos árboles grandes, majestuosos, grandes y poderosos, demasiado fuertes, que sirven hasta para construir palacios y otras cosas. Ese era el sueño de la gente, poder, grandeza, y lo tenían en la cabeza. Jesús hoy nos dice, es que el reino de los cielos no se construye así. El reino de los cielos es una pequeña iniciativa de Dios, y el que la acoge como el granito de mostaza es una cosa chiquitica, demasiado chiquitica. ¿Y cómo pudiésemos nosotros decirlo? Yo he tenido la bendición, por decirlo así, desde muy niño tener la posibilidad de leer vida de santos, los santos de la iglesia. Y en el seminario también teníamos una biblioteca de espiritualidad, que todavía la extraño, muy bonita, con una cantidad de obras de grandes santos de la iglesia. Y uno se pone a leer esas historias, esas biografías, y casi todos dicen, alguna vez yo pensé y le dije a Dios allá en mi mente, si yo pudiera hacer lo que hacen a tal o cual santo.
no tenían una vida de santidad, pero al leer la vida de algún santo, ellos pensaron en, oiga, ¿y si yo pudiera hacer algo así? Y Dios les regaló esa gracia. Esa es la semillita de mostaza. Oiga, y si nosotros podemos hacer el reino, ¿será que nosotros tenemos la posibilidad? Pero es que somos pecadores, mire, somos chismosos, nos pasamos diciendo cosas, haciendo lo que no debemos, robando, país corrupto y una cantidad de cosas. Pero si pudiésemos ser allá como los que sí lograron hacerlo, ¿será posible que podamos sembrar esa pequeñísima semilla? Y resulta que los que la sembraron ahora son santos venerados portentosamente en la iglesia, tuvieron una vida santa, como Dios quiere, lograron hacer el proyecto de Dios en su vida. Esa es la forma de hacer el reino de Dios, no pensando en hacer cosas aquí grandilocuentes, poderosas. Lastimosamente a veces se confunden ideologías políticas con la religión, y entonces ha habido épocas en que se nos dice en la iglesia que cuando haya justicia y paz y no sé qué y mucho dinero para los demás, entonces eso se parece al paraíso aquí en la tierra, y resulta que esas palabras no son adecuadas para hablar del reino de Dios. Jesús hoy nos dice, es una iniciativa chiquita, la semilla, no unas semillotas grandotas que a veces le presentamos a Dios. Este es mi proyecto, una semilla grande y se la pongo ahí, yo quiero que florezca esto. Y Dios dice, no, es que esa semilla no es mía. Yo quiero la que sí es mía, la que tiene el principio vital divino allá. Y lo divino es pequeñito, pero tiene el poder de llegar hasta la vida eterna. Así deben ser las cosas en Dios. Y para complementar, entonces dice, es como una mujer que está haciendo 3 medidas de harina. Una medida de harina en aquella época eran 40 kilos de harina. O sea, 3 medidas son 120 kilos y usted le echa una medida, una sola de levadura, una cosa pequeñita, y eso alcanza para toda esa cantidad de harina. Fermenta toda la masa. No hay que hacer grandes cosas no, lo de Dios es pequeño, pero tremendamente efectivo si uno es fiel a Dios en poner eso, lo de Dios, la semillita de Dios, no cualquier semilla, no cualquier proyecto, no lo que yo me imagino o lo que tal o cual ideología dice. Eso no sirve, eso es estéril para las cosas de Dios, no es cualquier levadura. Recordemos que Jesús le decía a los discípulos, ojo con la levadura de Herodes, ojo con la levadura de los fariseos y los saduceos, ojo con esas levaduras, esas no son, es la levadura, es decir, el mismo Señor Jesucristo, y fermenta, cambia, transforma toda la masa. Si ponemos eso, lo que es de Dios, va a salir lo que Dios quiere. El reino de Dios se dará según el proyecto de Dios, no según nuestros propios proyectos. Cuando aprendamos de eso y le digamos al Señor, así como decían los santos, y si yo pudiera estar en esos caminos, ¿qué tal mi vida fuera como la de Jesucristo, la Virgen María o alguno de los santos? Ese sueño Dios lo regala, esa posibilidad o proyecto Dios la empieza a engendrar en aquel que con corazón sincero le pide de verdad el reino de los cielos. Empieza pequeñito. Entonces, queridos hermanos, tenemos aquí una gran enseñanza para nosotros, pero lo grande en Dios siempre es pequeño. Recordemos que el primero en la comunidad no es el grande, sino el pequeñito, el que es como los niños, decía Jesús. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que se haga en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado, anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu Iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, y de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.